Ok, bueno, muy buenos días a todos. Hoy día me tocaba entonces presentar en la Journal Club. Hoy día elegí como habitualmente un tema pediátrico, de la anestesia pediátrica. Les voy a compartir el Power. Entonces, este es un artículo que está como en avance, todavía no ha sido publicado, pero va a ser publicado en las próximas ediciones de la pediátrica anestesia. Em, El título es la relación entre el tiempo decremental y el tiempo de recuperación en TIVA pediátrica con propofol y remifentanil. Este trabajo ha sido aceptado ahora en marzo de este año por la revista y, como les digo, deberá ser publicado en las próximas ediciones. El autor es un autor único, es el doctor Oliver Bauchau, que él trabaja en el departamento de anestesia de la Universidad de Birmingham, en Reino Unido. Este no, es un autor que publica harto, tiene más de 30 publicaciones. Muchos de estos artículos son en relación a TIVA, a Propofol, pediatría, o sea, son todos pediátricos, pero es un doctor que publica harto en este tema. Y es un doctor que yo lo había leído en varias oportunidades, así que apenas vi este trabajo, me llamó la atención y por eso quise presentarlo. Además que va como en el tema de las cosas que Ignacio, yo, Mauricio, más o menos hemos ido haciendo. Así que me pareció como bien interesante y en la línea de nuestras cosas este trabajo. Am, bueno, a modo ya de introducción, la TIVA es una técnica anestésica que en pediatría se demoró un poco más en partir versus el adulto, pero es una técnica que ya va aumentando, ya claramente estamos haciendo más pacientes, digo a nivel mundial, con TIVA, propofol y remifentanil básicamente. En pediatría, al igual que el adulto, se puede usar en dos técnicas, en infusión manual o en TCI. En la TCI yo diría que fue la que se demoró un poquito más en ir creciendo, dado la dificultad en ir generando modelos farmacocinéticos para pediatría. Bueno, y cuando uno usa TIVA, uno se da cuenta que las máquinas por default te muestran el tiempo decremental cuando uno termina la anestesia. Esto significa que cuando uno corta el propofol o lo deja en cero, te va a mostrar, eh, y la máquina calcula y te muestra cuánto es el tiempo que queda para que la concentración plasmática que estamos proyectando en este momento baje a 1,5. Este número es un número que viene por default en la máquina, que uno eventualmente pudiera variarlo, pero en general uno se queda con esa. Eh, y lo que hay que tener en mente es que el tiempo decremental, o sea, este tiempo, desde que yo pongo el propofol en cero hasta que llega a 1,5, es distinto al tiempo de recuperación. No significa necesariamente, o no se ha demostrado, que el que llegue a 1,5 significa que es el tiempo que me queda para que el niño despierte. En otras palabras, cuando yo corto la infusión de propofol la dejo en cero, no significa que lo que me dice ahí 20 minutos, en 20 minutos el niño va a despertar. Sin embargo, en pediatría se ha ido demostrando que este número 1,5 pudiera ser un número a tener en mente, dado que hay algunos trabajos por ahí que muestran que la concentración plasmática de 1,5 microgramos por ml se relaciona eh, con que el niño haga una respuesta a un comando verbal. Eh, y hay otros trabajos que muestran que la concentración, pero esta vez en sitio-efecto, de 2 microgramos por ml, se correlaciona con que haya un movimiento con propósito. Ahora, por estos temas de histéresis que hay y de
no relación temporal 100% entre la concentración plasmática y la concentración del sitio efecto. De todas formas, esta concentración de sitio efecto de 2 microgramos por ml se correlaciona más o menos con que en plasma haya 1,5. Así que este número de 1,5, si bien es como predeterminado y medio que así vienen las máquinas, pareciera que pudiera de todas maneras estar relacionado un poquito con el tiempo en que más o menos el niño va a empezar a despertar. También hay otros trabajos que han mostrado que el tiempo decremental pudiera tener una influencia con la edad, con la concentración o la cantidad de propofol que usamos finalmente y con la duración de la anestesia. Entonces, el objetivo de trabajo de este doctor es demostrar que existe una relación clínica entre el tiempo detrimental dado por la máquina de 1,5 microgramos por ml y el tiempo de recuperación, que sería el tiempo en el cual yo corto el propofol y el niño se despierta. Y en forma secundaria, examinar algunos efectos que podrían influir en este tiempo de recuperación, como es la edad, la duración de la anestesia, la dosis total de propofol que se usa y el uso de algunos coadyuvantes. ¿Hasta ahí alguna duda o pregunta? No veo bien quiénes están participando, no sé por qué. Bueno, entonces pasamos a los materiales. El doctor hizo una auditoría de las anestesias que se habían realizado en su hospital usando la bomba TSI Alaris PKBD. Eh, Definió criterios de exclusión, pacientes que hayan recibido premedicación, alteraciones neurológicas que pudieran influir en esto del tiempo del despertar del niño y en niños menores de 6 meses de edad. O sea, fueron estudios de 6 meses de edad para arriba. Se usaron modelos de propofol y de remifentanil de acuerdo al peso y la edad de cada paciente. Entonces, al final de la cirugía, se colocó un target de concentración de propofol igual a cero y desde ahí se anotó el tiempo decremental, o sea, el tiempo para que llegara a una concentración plasmática de 1,5 microgramos por ml. Además fue registrando datos demográficos, de anestesia, del tiempo decremental, apertura de ojos, el tiempo de recuperación. O sea, en este caso el tiempo de recuperación, él lo definió al tiempo que transcurría entre que se cortaba el propofol o el propofol se colocaba en un target de cero y había una apertura de ojos. Como era una auditoría de fichas, finalmente no fue necesario solicitar comité de ética, aprobación del comité. Así que no hubo trámite en ese sentido. Todas las cosas estadísticas están bien descritas ahí, me parece que están de acuerdo. Eh, no, de mi parte no hay nada que mencionar al respecto. En cuanto a los resultados, finalmente se lograron hacer auditorías a 55 pacientes. Más que nada fueron pacientes que se realizó, por lo que está escrito ahí, accesos vasculares en un 35% aproximadamente, procedimientos urológicos en un 16% y procedimientos oftalmológicos. En la tabla uno, los datos demográficos y anestésicos de los pacientes fueron pacientes con una mediana de 7,2 años, entre 0,9 y casi 16 años, peso alrededor mediana de 26 kilos, una asa de 2 de mediana. La duración de la anestesia fue de 58 minutos, o sea, casi una hora, y ahí estaban descritas la dosis de propofol, la mediana y la dosis de remifentanil. En cuanto a la farmacocinética del propofol, el modelo elegido en 51 de los 55 casos se eligió el modelo perfuso y en 4 casos fue Schneider. Él describe, y es una cosa que nosotros acá localmente no estamos acostumbrados a hacer, que hizo una mezcla de propofol con remifentanil en
48 de los pacientes se hizo esta mezcla y en los 7 restantes fueron infundidos en forma separada. Hacia el final de la cirugía, la concentración que estaba en ese momento de Propofol era de 2,8. O sea, desde ahí empieza a correr el tiempo decremental desde que ese 2,8 llegara a 1,5 y en ese momento había una concentración de 1,5 microgramos por kilo minuto de infusión en ese momento. En ningún caso se requirió usar inhalatorio, o sea, siempre se usó solo TIVA. En cuanto a la intervención de la vía aérea, en 39 pacientes se usó máscara laringea, en 14 tubo orotraqueal y en 2 pacientes se usó cánula nasal. Se hizo un estudio si había alguna diferencia en el uso de cantidad de droga de propofol en los pacientes que usaron tubo endotraqueal versus máscara laringea y no hubo ninguna diferencia, son la misma cantidad de propofol. En cuanto al momento de que existía movimiento en los niños, 78% de los niños tuvieron movimientos o retiro de la vía aérea, o sea, de la máscara de laringe o del tubo. Este momento fue anterior a la apertura ocular. Que recordemos que la apertura ocular era lo que él definió como tiempo del despertar. El tiempo decremental finalmente tuvo una mediana de 11,8 minutos, con un rango intercuartil de 8 minutos hasta 21 minutos. Y el tiempo de recuperación, o sea, el tiempo de despertar, fue de 15 minutos, con un rango intercuartil de 9 a 20 minutos también. En general, el tiempo decremental fue menor al tiempo de recuperación en el 40% de los pacientes, fue mayor el tiempo decremental al tiempo de recuperación en el 58% de los pacientes y fueron iguales en el 2%. En la tabla 2 se mostraron un resumen de los tiempos que hubo hasta el primer movimiento del paciente, que fue a los 7 minutos de mediana, con un rango entre 0 y 22 minutos, a una concentración plasmática de 1,7 de propofol. Cuando se removió el dispositivo de la vía aérea también fue de 7 minutos, con el mismo concentración de propofol. Y la apertura de ojos, que fue más tardía finalmente, fue de 15 minutos. Y ahí la concentración de propofol tenía una mediana de 1,4. ¿Alguna duda ahí? ¿Hasta ahí con los resultados? Hola, Hola. yo tengo una duda, pero aquí tengo que reconocer que no leí el paper. Ujú, ujú. Es que no entiendo bien esto de la auditoría de fichas. Ellos por norma tienen así como que, porque no logro correlacionar cómo se metieron a la bomba a sacar los datos y después como que lo homologaron a la ficha. Así, en general como que en las bombas uno no mete más que el peso y a lo más la talla. Y esto de que la apertura de los ojos y todo son registros que lo ocupan como en todas sus fichas. Eso es como No lo que no está, logro cachar. yo tampoco lo cacho porque no está descrito. Habría que Que igual es deducirlo raro, nomás. así como que nadie en la ficha espontáneamente pone como abrió los ojos, corté el propofol. A lo más uno le pone circulito, terminó la anestesia, más o menos. Sí, sí, yo Ya, también en ninguna parte de los métodos los métodos son bastante escuálidos, son 2 ya, párrafos, y en ningún momento escribe esto. Siempre él habló de auditorías. Ahora, yo me imagino que son auditorías de fichas clínicas, tampoco dice que fue de la hoja de anestesia, o fue presencial del momento que estaban haciendo, ¿no? La verdad es que no está descrito. ya. Esa era mi duda. Gracias, Pedro. Ujú. René. Ricardo, lo que pasa es que primero, a mí trato de imaginar quién podría registrar esto y lo único que se me ocurre es que haya tomado trabajos anteriores donde haya medido estas cosas y le haya hecho una auditoría a esos trabajos, ¿cachai?
porque no imagino que nadie esté registrando cada concentración, ni tampoco que sea un estándar registrar el momento exacto del retiro de la máscara laríngea, el momento exacto de la apertura de ojos. Pero lo que más me llama la atención es que un trabajo que es relativamente simple de hacer en forma prospectiva, con todas estas debilidades, se lo acepte en retrospectivo. Eso es raro, pues, es raro, porque no es un trabajo difícil de hacer, porque no deja de ser un trabajo descriptivo. Es que como te digo, y siendo honesto, yo tampoco entiendo si es prospectivo o retrospectivo. Aquí dice que es una auditoría nada más. Eh, Ahora, como es un autor único, no sé si el gallo está acostumbrado a ir anotando estas cosas y después las resumir en una base de datos. No sé, la verdad es que no está escrito. Pero si es prospectivo y estás capturando datos de pacientes, necesitas el comité de ética, sí o sí. No sé, porque estoy registrando números, no estoy haciendo intervenciones. No estoy siendo abogado Sí, del diablo, sino que No, pero lo que pasa es que el comité de ética se va a preguntar primero, oye, los datos que tú tienes permiten identificar los pacientes, usa o no usa datos sensibles, y eso, independiente de que no los uses, el comité de ética tiene que verificar eso. Entonces, de hecho, el que sea retrospectivo incluso, igual me llama la atención que no tenga comité de ética. A nosotros cada vez revisión de ficha, tenemos que mandar algo a ética aquí en la Católica, no nos van a dejar revisar fichas sin mandar algo a ética. no tengo sí, problema. pero probablemente lo que dice Ricardo, que puede ser un registro prospectivo y que tú mantenís tu base de datos y después la podías analizar para atrás retrospectivamente. Y eso es lo que están haciendo muchos lugares con RedCap, con diferentes formas de registro y que finalmente tú podés saltarte todos estos pasos con los comités de ética, porque son fichas, o sea, son registros prospectivos que tú mantienes, pero que los podías analizar después retrospectivamente. Me imagino un poco más o menos eso, pero vuelvo a repetir, es como deducción mía, no está descrito. Yo siento que este autor fue, pues, no sé, en sus cosas personales fue anotando todas estas cosas y después generó una base de datos y la miró para atrás, ¿no? Pero nuevamente, no está descrito. Yo te puedo asegurar que a un chilenito no nos van a aceptar un trabajo así en ninguna parte, de todas maneras. Probablemente. Ahora este es del Reino Unido, muy amigo de Brian Anderson, me imagino, por Ignacio, ¿no? Yo creo que el background de él le da peso como para que se lo publiquen, pero a ninguno de nosotros nos publicarían una cosa así. Sí, yo estoy de acuerdo. A mí me tocó ser revisor de este trabajo y yo creo que lo que hay ellos tienen una base de datos que incluye a todos los anestesistas pediátricos de su hospital y que lo deben haber hecho entre ellos con datos sensibles de calidad que para ellos eran relevantes. Como este gallo estibólogo, obviamente tiene que haber pedido datos que para él le servían para hacer estudios también de pediatría, digamos, en TIVA. Sí, yo creo que es una base de datos de buena calidad que deben tener ellos. Uno, como buena base de datos, no va a ser la raja y que llegan permanentemente, aunque sea una lata para nosotros de pensarlo, yo creo que la tienen y a lo mejor algunos la llenan bien, otros la llenan mal, pero él hace periódicamente audits para distintas razones, digamos, y entre estas para hacer investigación y con los datos que encuentra, que no son muchos, tiene un N bien pequeño, hace lo que puede, digamos, pero es una base de datos que está prediseñada para poder sacar distintas cosas entre de calidad y estudio, qué sé yo. La primera vez que revisé yo el trabajo, yo lo encontré que no pasaba la escala como para el pediátrico anestesia y lo rechacé. Básicamente porque tiene un N muy pequeño, tiene un N de 50 y tantos pacientes, las técnicas anestésicas no son bien randomizadas, hace muchos estudios de subgrupos para ver si la edad es un factor en esta cuestión de despertar,
o otros factores, y no tiene poder o estudio poder para hacer eso, porque son muy poquitos, digamos, entonces tiene comparaciones múltiples que no dan el N, y por una serie de razones más, porque además por el tema que denota de alguna forma el 1,5, usándolo como un número único, cuando no fue hecho para ese número tampoco, y como que no había una buena explicación, yo creo que tiraba por el desvío, porque el tiempo decremental es una buena herramienta en farmacología. Bueno, yo lo rechacé, y después, como al año después, ya el editor de la revista lo vuelve a admitir como nuevo paper, porque le hicieron algunas modificaciones, algunas mejoras, y qué sé yo, y lo vuelven a meter a la cuestión, y en esa pasada sí pasó. Así que no, es un poco como dice René, no a cualquiera se lo aceptan, y aquí finalmente terminó siendo como una cuestión como que entró por un poco por la ventana, con una ayudita del editor en jefe. Pero esta es un poco la historia del trabajo. Hay que saber más que los revistas en este periodo han estado con poco trabajo original post pandemia, así que también había probablemente necesidades de cierto tipo de trabajo en áreas que no estaban haciendo cosas, que quién sabe tú qué cosas determinan ahí las necesidades, pero eso es un poco la historia del trabajo. Gracias, Ignacio. Ahí los comentarios tras bambalinas. Alejandro Luengo tiene levanta la mano. Sí, hola Ricardo. Estaba en una diapositiva anterior, más que nada como en los métodos. Hay una parte que dice que mencionas que mezclan propofol con remifentanil. Esa mezcla propofol yo no, al menos nunca lo he visto, no sé si tú lo has escuchado antes o cómo lo usan, porque me imagino que eso claramente podría afectar obviamente los resultados. No sé cómo lo hacen, o sea, el Remy lo tiran al Propofol y lo hacen juntos. Nosotros no lo hacemos, no sé, en Australia, Yo, en Gran Bretaña lo usan en, más, pero en Canadá se ocupa mucho, sobre todo en los lugares en que no ocupan modelos de TSI porque todavía no están aprobados por la FDA. Y por lo tanto ellos no lo ocupan, se ocupa mucho la mezcla de Propofol con Remi. Y de hecho cargan el Remi en la ampolla o sea, en la jeringa de Propofol a 5 microgramos por ml, y con eso calculan más o menos las infusiones y les dan los números, pero se ocupa habitualmente. No es raro. Acá usaron modelos con esa mezcla, eso es lo raro. Sí, eso es una cuestión súper usada en un montón de lugares de hecho, si tú buscas editoriales del tema, este mismo autor me parece que tiene una de las editoriales donde se habla de lo frecuente de su uso, y se habla de las ventajas y desventajas de la cuestión, pero es requete usado. Nosotros no lo usamos, nosotros somos súper pulcros en eso, y no se recomienda usarlo, pero la verdad es que en pediatría es súper frecuente usarlo. Así Pero en la que práctica con modelos y sin modelos, lo usan usando un modelo de propofol y meten el remifentanil en concentraciones bajas, hay como una sedación, como un basal. Y la mayoría le resulta, pero la mayoría, te digo, un tiro que no tiene idea de lo que está haciendo. De hecho, si uno hace simulaciones, la cuestión hay que entender que son modelos distintos, y finalmente, claro, en mantención lográis estabilizar concentraciones en distintos rangos, y la concentración de Remy está dada porque en el probar de esta técnica ellos decidieron que sí, era bueno ponerle 5 microgramos por ml, pero hay otros que usan 10, otros que usan menos, y así logran llegar a un target en momentos de estabilidad con un cierto target de propofol. Pero es una cuestión que no es recomendable, pero se hace por un tema de práctico, de escasez de bombas, de mezclar todo con una sola llavecita, qué sé yo, y le funciona. Y la verdad que si tú estás haciendo un cierto tipo de procedimientos más o menos estándar siempre, tú ya tenés esa receta para que te funcione ahí, y la sigues usando ahí. Pero te recomiendo leer la editorial, porque ahí se habla de los pros y cons de la cuestión, y es re interesante. creo que este mismo autor, no sé si ese trabajo que estoy mostrando ahora habla sobre las mezclas, es el mismo autor. Ahí a la derecha de la editorial, el segundo a la derecha.
Así que es un tema que, como dice Ignacio, es muy frecuente en nuestros países. Acá no. ¿Sí? Ajá. Bueno, siguiendo con los resultados, viene la figura 1, en la cual se muestra la diferencia entre el tiempo decremental y el tiempo de recuperación para cada paciente en forma individual. Los valores que están sobre el 0 significa que el tiempo decremental es mayor que el tiempo de recuperación. Fíjense que hasta 20 minutos de diferencia. Y los que están bajo el 0 al revés, también con 20 minutos de diferencia, los que tienen más diferencia. La diferencia absoluta de la mediana es alrededor a 5,7, es 5,7 minutos, y la mediana de todos es de 1 minuto. Alguien escribió algo en el chat. ¿Dónde está la editorial ahí? Después te la paso, Erika. En la figura 2 se ve si que hay alguna correlación entre el tiempo decremental y el tiempo de recuperación, y este gráfico nos muestra que no hay una correlación. En la figura 3 también busca una correlación entre el tiempo de recuperación y la edad del paciente, y acá tampoco se demuestra que existe una correlación. Esos son los resultados, y ya entrando en la discusión, y ahí en la discusión agregan una figura 4 que me parece interesante de analizar. En esta figura se muestra la concentración de propofol en el eje de las X, y en el eje de las Y la fracción de los pacientes que están despiertos. Finalmente lo que demuestra es que la mayoría de los pacientes despiertan con concentraciones de propofol alrededor a 1,5, entre 1,2 y 1,8, como que el 65% creo de los pacientes están en ese rango, entre 1,2 y 1,8. Finalmente eso es lo que a lo mejor, lo que más podría dejar este trabajo, que demuestra que el tiempo decremental 1,5 es una forma de medir el tiempo de recuperación, pero esta es verdad, por lo menos en este estudio para estos pacientes, en aproximadamente solo un 50% de los pacientes. Y él vio que otros factores como la edad, la duración de la anestesia, la cantidad de propofol usada y el uso de coadyuvantes, eso no lo mostré en los resultados, pero también mostró que el uso de los coadyuvantes no tienen una influencia sobre el tiempo de recuperación. Ese es el trabajo. Algunos comentarios ya se han ido adelantando, pero en general me parece un trabajo que tiene su déficit. Como dijo Ignacio, el N es bastante pequeño. Hay algunas definiciones que son media dudosas. El modelo farmacocinético usado, esto de usar mezclas de droga, como que a lo mejor lo ensucia un poquito. Pero de todas formas, algo se va... se va concluyendo, y yo creo que, como les decía, este gráfico finalmente es lo que a mí en lo personal me deja un poco más... el Mauricio me concentra, pero a mí esto de 1,5, alrededor de 1,5, me parece que puede ser algo válido, algo que se puede seguir estudiando y detallando, pero es algo que puede ser de cierta utilidad en pediatría. Abro la palabra para la discusión. Alejandro. Sí, yo leí el artículo rápidamente y básicamente porque me interesaba saber si es que uno podía como obtener algún número para ir guiando el despertar de los niños, estar atentos, digamos. Pero lo único que confirma este trabajo, a mi parecer, fuera de todos los errores, que en el fondo es difícil decir que con un número un paciente va a despertar. Las variables que acá no encuentra correlación, como la edad, qué sé yo, el peso, obviamente sí afectan. Entonces, creo que es difícil decir como conclusión un número exacto que un niño va a abrir los ojos, que hacer movimientos propositivos. En el fondo depende de
otros eventos como más educativos. Entonces, más que nada, creo que la conclusión debería haber ido por ese lado, que en fondo hay otros factores que determinan la dificultad para poder predecir cuándo un niño va a poder despertar. Eso. Sí, de acuerdo contigo. Y acá la varianza va hasta 20 minutos, así que, y como, bueno, como muchas cosas en pediatría, pues, algo para tener en mente, pero en el caso a caso puede ser muy, muy distinto. Sí, este es uno de, o sea, de los resultados que encuentra este trabajo es creíble, digamos, y lo que hace es confirmar que el número 1.5 es una buena aproximación para que tú puedas predecir más o menos concentraciones o tiempos en los cuales los pacientes van a estar cercanos al despertar. Pero es una guía y lo que hace justamente este estudio es confirmar que ese 1.5 le achunta 50% de los pacientes están arriba más o menos y 50 para abajo, o sea, confirma eso, pero obviamente en esa concentración de despertar hay una variabilidad gigante y que es lo que uno sabe, digamos, que este estudio no puede predecir, digamos, lo único que dicen es que hay una distribución un poco random para arriba y para abajo sin mucha correlación entre tiempo decremental y tiempo observado. Pero lo que encuentra es claramente lo que persigue el número, es tener un número guía donde tú sabes que el 50% de los pacientes al llegar ahí va a estar despierto y te va a quedar otro 50% que va a estar más abajo. Y lo que resume la gráfica de abajo te da más o menos el rango de probabilidad entre 1,6 y 1,3, más o menos vas a tener el 70 y tanto, 80% despierto. O sea, un poco confirma eso. Y lo que tiene que ser entonces este trabajo es decir que es una herramienta útil, creo yo, en farmacología, usar los tiempos decrementales para tener una guía de cuánto rato antes tenés que cortar el propofol o cuánto tiempo tú puedes esperar, pero no usarlo como un tiempo exacto de despertar, porque el número no fue hecho para eso y es imposible que ese número además sirva para eso, porque no considera la variabilidad entre una persona y otra, variabilidad que por lo tanto, que por lo mínimo tiene el modelo del PET-FUSIO, que tiene errores, están usando concentraciones plasmáticas, no defectos, y una serie de otras cosas que ellos no son capaces de mostrar, pero que los coadyuvantes, que la edad, que no van a tener ningún efecto, eso es absolutamente falso. Lo que pasa es que este trabajo no tiene poder para decir eso, entonces no encuentran P y dicen entonces eso no influye. Y lo cual es absolutamente errado. Pero yo creo que el estudio el mensaje que hay que llevarse clínicamente es que los tiempos decrementales que están en las bombas de infusión son útiles y que hay que usarlos obviamente con entendimiento farmacológico donde uno puede tener entonces, calcular cierto rango, hay que mover ese número y hacer un rango y decir, bueno, este paciente debiera despertar en más o menos tanto tiempo, que es lo que yo calculo que llegan a estas cuestiones, sabiendo que obviamente va a haber un error y muchos de los errores son impredecibles porque la variabilidad farmacocinética y farmacodinámica la mayoría de las veces es impredecible con nuestro conocimiento actual, digamos. De acuerdo, gracias Ignacio. René tiene la mano levantada. Sí, en la práctica yo quería darle otra mirada. Yo creo que uno no puede decir que un valor sea errado. Yo creo que lo que uno puede decir es que los modelos que tenemos y en una población que puede tener alta variabilidad como la pediátrica no nos permiten definir cuál es ese número, ¿ya? Estamos cercanos, pero siempre sigue siendo mejor tener un valor como por ejemplo cuando tenemos cuando tenemos gases. Con gases sabemos en qué rango se mueven los despertares en nuestros pacientes, sabemos en qué rango se mueven los momentos en que los pacientes se duermen, sabemos en qué rango se mueve la analgesia, sabemos en qué rango se mueve la respuesta simpática. Finalmente, lo que no te podemos con los anestésicos intravenosos es saber en qué rango estamos. Y finalmente los modelos farmacocinéticos lo que hacen es aproximar un número que nos dice en este rango de valores estamos, pero no lo sabemos. Entonces yo creo que haciendo hincapié en que el trabajo tiene su deficiencia, yo no diría que yo no puedo encontrar un número, sino diría que los modelos que tenemos ahora no permiten con cierta exactitud saber si estamos o no estamos en el número y cuál es ese. Sí. Ahí yo tengo una pregunta a Ignacio. Ignacio, como pensando en un trabajo parecido, la típica en este tipo de trabajo que uno
se plantea un problema grave, es tratar de definir cuál es el N como para tener una conclusión. Aquí se podría más o menos pensar en cuanto un N sería razonable como para concluir algunas cosas de ese estilo, de que influye la edad o de que influya la cantidad de droga que yo uso, lo prolongado que fue el propofol, etc. O sea, depende cuántas variables tengas que quieras comparar, pero obviamente mientras más variables, más N vas a necesitar. Si tenéis 10 variables, vas a necesitar probablemente 100 pacientes, no sé. Pero tus resultados después te van a decir con tus intervalos de confianza si tenéis una buena precisión o no de la asociación de riesgo que tiene cada variable y si la pudiste estimar en forma precisa o no. Por lo tanto, si tú tenés de repente algo que tiene intervalos muy anchos, voy a decir, mira, yo encontré aquí estadísticamente una asociación, pero mira, el rango se mueve entre tal y tal, así que probablemente me falta N para poder definir bien si es que esa asociación, cuál es realmente el valor de riesgo que me da esta covariable en particular. Pero estimarlo a priori es difícil. Pero ellos tienen por lo menos 5 cofactores que meten y tienen un N de 50 y de estos cofactores no es que tú tengas mitad y mitad metidos, sino que tienes a veces 3 pacientes con un cofactor y los otros 50 con el otro. Entonces es ridículo explorar eso si quieres. Plantearse explorarlo es estadísticamente una aberración. Entonces no tiene sentido y está incorrecto. Por lo tanto, ellos no pueden concluir nada al respecto de las covariables de esta cuestión. Y yo estoy de acuerdo con René el término de que no podemos concluir cuál es el número porque no lo estamos midiendo, pero sí podemos concluir que ese es el número que nos da el modelo que estamos usando. Y si ese es tu modelo, chuta, ese es el número que tú tenés que hacer, pero probablemente si tú usaras otro modelo, vas a encontrar otro número y cuál es el real. Al final en TIVA, ojalá tuvieras el modelo que tenga el valor real y pudieras medirlo, pero eso en la práctica no es posible, pero igual son modelos predichos por modelos que si tú estás usando bien van a tener probablemente cierto valor predictivo y cierta contexto de realidad que es la realidad de usar ese modelo, digamos. Gracias, Inés. Héctor tiene la mano levantada. Sí, aparte de decir que encontré malito el trabajo, en general el Pediatric no se destaca por publicar trabajos muy depurados, pero bueno, en fin, quedándose con lo que hay y con que quedó aceptado finalmente, bueno, yo lo que me llevo es que el hallazgo de ello es que el valor decremental, tal como se usa en adultos, en niños también sería un valor válido, digamos. No el valor único, sino que yo me quedo más bien con la mediana y con su desviación estándar, y con eso tener una cierta idea de lo que está pasando. Pero a mí me llama la atención que ellos mencionan en el trabajo que el propofol no puede ser medido. Como decía René, claro, con gases nosotros medimos exactamente lo que está teniendo el paciente en el sitio de efecto. Con propofol ellos dicen, con propofol es imposible de medir. Bueno, eso es totalmente errado, digamos, porque primero claro, tú podrías medir niveles plasmáticos, pero yendo un poquito más allá, uno podría medir perfectamente propofol exhalado, y eso existe, esa tecnología existe hace rato, con medios experimentales, digamos, pero la tecnología existe, digamos. Entonces, decirlo así en su discusión de que es imposible, nuevamente habla de lo poco exacto y lo poco acucioso que son los autores, digamos, y de la presión que hubo acá para terminar publicando esta cuestión. Así que esos son un poquito mis comentarios. Sí, de acuerdo. O sea, bueno, en los trabajos investigativos al menos se puede medir la concentración, que es muy engorroso y todo eso y cuesta, en pediatría sobre todo, cuesta, pero de qué se puede hacer, se puede medir. iPhone hace no sé quién es iPhone, algo así con el Electro System, no entiendo la pregunta. ¿Quién es iPhone? No está, es un chatbot. No soy yo, es que estoy manejando, sorry. Si hay algo así como de decremental y como de eje, algún tipo de relación o algo así. A ver si alguien sabe lo que se hace más pediatría.
Soy Pérez. Hola, O sea, Pedro. los tiempos decrementales existen para las concentraciones plasmáticas y para las concentraciones de sitio efecto. Están predichos en los modelos. Normalmente en las bombas tú vas a tener, si tienes un modelo a sitio efecto y está de sitio efecto, te va a hablar de la concentración de decaimiento del sitio efecto. Y esos normalmente están sacados del efecto medido a través de la KEO. Por lo tanto, sí, el decremental sí es un parámetro que tiene que ver con el electroencefalograma en los modelos de sitio efecto. En este caso, que ellos usan PET-Fusor a plasma, digamos, no está hablando de concentraciones plasmáticas, que es más o menos lo mismo que uno hace cuando ve las concentraciones expiradas de los gases, o lo que habla el Tito de inhalada. Ahí estaríamos hablando de concentraciones que no son en sitio efecto y que va a depender el escenario de cuánto rato despierta después de cortar, cuán equilibrado está el sitio efecto con el plasma para ver cuánta variabilidad tienes entre los dos. Pero sí está el electro implícitamente, digamos. Ahora, depende de lo que tú midas en el electro, va a ser el KEO y por lo tanto, cómo te van a dar esas predicciones. Mi pregunta era más sencilla, ¿sí? Más bien, por ejemplo, si hay un marcador G de despertar en niños. Pues digo, ya se me fue el alfa y empezaba la P. No sé, que tuviese alguna correlación con alguna concentración plasmática medida. Yo por lo menos todavía no he visto algún trabajo que en pediatría muestre eso. Pero lo que dices tú probablemente es lo más acertado cuando uno ve, por lo menos los trabajos de Cornelison, lo que muestran eso, es que lo más objetivo es la desaparición de la banda alfa y después empiezan a aparecer todos los fenómenos del despertar. Como marcador pudiera ser un marcador precoz de que el despertar está por venir, digamos. Para el momento exacto de que abran los ojos, eso electroencefalográficamente ya es distinto, pero yo creo que el predictor de perdiste alfa, yo creo que es bastante objetivo y te da un rango bien pequeño después del tiempo de despertar. Gracias. Bueno, creo que ese ha sido el journal de hoy día, dado la hora, para los que tienen que ir a pabellón ya. Muchas gracias a todos por la asistencia. Nos vemos el próximo viernes. Que estén bien. Chao, perro.